Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este espacio diseñado en el marco de la FILBO, Un Tinto con la ONU, en el que quienes nos acompañan desde sus casas pueden conversar sobre temas específicos o temas concretos que hemos diseñado para poner en la mesa y poner también en discusión. Precisamente el tema de hoy, acompañado de un gran panel de expertos y expertas, me ha tocado o he tenido el gusto de poderlo moderar y tiene como temática los retos a mediano y largo plazo para enfrentar las formas de violencias o responder en derechos para todas las formas de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Precisamente esto de cara a la Agenda 2030 y el cumplimiento o el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como un eje fundamental no dejar a nadie detrás, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie por fuera. Este principio realmente lo que nos demanda es llegar a todas las personas y grupos poblacionales que han estado históricamente discriminados, excluidos, que no han tenido voz para hacer un reclamo y que realmente como sociedad nos demanda tanto de la comunidad internacional, actores sociales, instituciones, institucionalidad, pues una respuesta efectiva. Precisamente esto en el marco de derechos y violencias contra niños, niñas y adolescentes, nos encontramos que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, está el Objetivo 16 sobre instituciones justas y sólidas, en donde hay una meta específica para eliminar todas las formas de trata de personas, explotación sexual y violencias contra niños y niñas. El objetivo 8 de desarrollo económico y trabajo digno, que nos plantea la meta de eliminar todas las formas de trabajo infantil. Y el objetivo 2 sobre seguridad alimentaria, que nos plantea eliminar a nivel mundial la desnutrición infantil. Mi nombre es Gilberto Zuleta, soy el coordinador del programa de lucha contra la trata de personas y tráfico de migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y para hablar de este tema el día de hoy nos acompaña Rocío Mojica, abogada, magíster en ciencia política, especialista en derechos de la niñez, con más de 25 años de experiencia en este campo. Ha acompañado activamente el proceso de difusión y fortalecimiento en el país para la implementación efectiva del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098/2006, y legislación complementaria, así como diferentes iniciativas de diseño e implementación de política pública en temas relativos a la niñez y la adolescencia en el país. Actualmente, Rocío se desempeña como oficial de protección infantil de UNICEF en Colombia. También nos acompaña Andrés Díaz, él es psicólogo, especialista en psicología jurídica y magíster en criminología y victimología, con más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas de intervención social y construcción de políticas públicas para la prevención de la delincuencia, construcción de paz, reconciliación y justicia restaurativa. Ha participado ampliamente en la construcción de modelos de intervención psicosocial de la mano de entidades públicas nacionales, organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional. Actualmente lidera el proyecto de justicia juvenil en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, a través del cual se diseñan e implementan programas y estrategias para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de la justicia restaurativa con adolescentes en conflicto con la ley penal y la asesoría técnica en políticas públicas relacionadas con la prevención de la vinculación de los adolescentes y jóvenes a la delincuencia. Gracias por acompañarnos, Rocío y Andrés. Vamos a tener una conversación en este espacio que tenemos el día de hoy. Y para empezar entonces para abordar este tema, quisiera entonces que habláramos de este imperativo de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie por fuera, en términos de niños, niñas y adolescentes, ¿qué implica? Rocío. Bueno, sí, tal vez podríamos empezar por plantear que la Convención sobre Derechos del Niño propone una protección jurídica especial de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es un poco en términos de, digamos, acciones afirmativas para que realmente sea efectiva la igualdad de derechos de la población de 0 a 18 años con respecto a otras poblaciones.
esa protección jurídica especial implica el reconocimiento y garantía de derechos de todos los niños, las niñas y los adolescentes, y de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, y se complementa con algunos principios como el principio del interés superior del niño, en el que en toda decisión que se tome se debe tener en cuenta cómo se garantiza de manera integral todos estos derechos del niño y la niña, y que se complementa con un principio constitucional nuestro, que es la prevalencia de derechos de los niños sobre los derechos de los demás. Todo esto como medidas afirmativas. Y en ese marco está obviamente el tema de hay que hacer, los derechos son para todos y todas las niñas y niñas, pero hay que hacer unos esfuerzos específicos en ciertas poblaciones también que tienen mayores condiciones de exclusión, de vulnerabilidad, para lograr, digamos, esa garantía para todos y todas. Y en ese marco es muy interesante que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han propuesto una meta que tú mencionabas específicamente, que se relaciona con otras varias metas, pero una sobre la abolición de todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y lo plantea como un tema clave para que se logre avanzar realmente en términos de sostenibilidad y para que todas las metas que están propuestas en esta agenda realmente se hagan realidad. Gracias, Rocío. Un recordatorio a quienes nos acompañan, tenemos habilitado un chat para que puedan plantearnos sus preguntas o plantearle al panel que nos acompañe sus preguntas y apreciaciones que podríamos nosotros analizándolo a través mío, poder llegar a ellos y ellas y que nos puedan también compartir sus apreciaciones. Y Rocío, precisamente hablando de todo este tema de acciones afirmativas, la existencia de estos principios y objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado y uno específicamente que es el 16 con la meta de la eliminación de todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Me gustaría ahorita, Andrés, que nos contaras, a pesar de todo este marco que existe como una agenda de la comunidad internacional, en la Agenda 2030, realmente cuál es el panorama actual que tenemos frente a esa realidad que existen en sociedades y comunidades para garantizar esas acciones afirmativas, para garantizar efectivamente ese interés superior de niños y niñas que nos hablaba Rocío. Muchas gracias, Gilberto, por tu introducción y un placer compartir este espacio con Rocío de UNICEF y muchas gracias a todos los asistentes. Digamos que el fin de la pobreza, la erradicación del hambre, una educación con calidad y la reducción de desigualdades, por ejemplo, son solo algunos ejemplos de objetivos de desarrollo sostenible que en la medida en que como país los alcancemos, estaremos generando un entorno verdaderamente protector de los niños, niñas y adolescentes. Aplicar esta consigna, y quisiera complementar de pronto tu pregunta inicial, aplicar esta consigna de no dejar a nadie atrás en una población que de por sí ya es de especial protección, como son los niños, niñas y adolescentes, implica prestar una especial atención a aquellos con características particulares que los hacen aún más vulnerables. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en situación de discapacidad, víctimas del desplazamiento, en situación de abandono, etc. Es pensar en las niñas y trabajar en función de ellas. En la medida en que nosotros tengamos datos desagregados, y creo que eso es uno de los grandes retos de los ODS en nuestro país con la niñez, más no solo con ellos, es que en la medida en que tengamos información más detallada podremos orientar políticas, planes y proyectos de una forma mucho mejor enfocada. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta del panorama, en Colombia, el panorama desde que Colombia acoge la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas en el 89, y luego podemos integrar de manera, digamos, muy armoniosa a nuestra Constitución esta convención. Luego aparece en el 2006 el Código de Infancia y Adolescencia para garantizar estos derechos, y existen programas para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, las cifras muestran algunas problemáticas en aspectos como la nutrición, las violencias, podría ser violencia intrafamiliar, violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y el acceso a la educación y el trabajo infantil. Son como aquel estado actual sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes que están siendo más vulnerados. Ahora bien,
En Colombia persisten escenarios de violencia y delincuencia organizada que generan especiales riesgos de victimización de los niños, niñas y adolescentes. Es una realidad que el reclutamiento, el uso y la utilización continúa, y este es un escenario de riesgo que de pronto compartimos un poco, lamentablemente, con muchos países en el mundo. Pero es una situación de la cual hay que prestar especial atención. Y en términos, digamos, del mundo, como se dijo por parte del Sistema de Naciones en las celebraciones, fue el año pasado, del Día Universal del Niño, en donde también conmemoramos 30 años de la Convención, los niños más pobres son los que menos se han beneficiado de las políticas de protección de sus derechos. Y aquí es un foco para no dejar precisamente atrás a estos niños más pobres y especialmente vulnerables. Sin embargo, han habido muchos avances en el mundo. En el mundo se reporta una disminución, por ejemplo, del 60% de las muertes de menores de 5 años. Pasamos de una tasa del 18% al 8% de la proporción de niños en edad escolar primaria, aunque han tenido acceso a la primaria. Y definitivamente en el mundo se ha visto que a raíz de esta convención y de la normatividad existe un sinfín o unas numerosas leyes y políticas y prácticas en todo el mundo que están basados en los principios rectores de esta convención. Estamos hablando de la no discriminación, estamos hablando del derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del derecho a protección. Sin embargo, y aquí para cerrar mi idea, hoy existen nuevos riesgos. Hoy estamos con riesgos y de pronto tenemos tiempo de conversarlo más adelante, como el ciberacoso, el abuso en línea o incluso el cambio climático, que nos generan nuevos retos frente a la protección de la niñez y adolescencia. Bien, Andrés, gracias. Y precisamente abordas un tema donde se reconoce que existen no solamente principios constitucionales, sino leyes y políticas que ya tratan de ampliar esta cobertura o materializar todos estos derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección. Sin embargo, pues existen todavía cifras alarmantes. Por ejemplo, en materia de violencia sexual, se ha reconocido que alrededor de 120 millones de niñas en el mundo entero han experimentado violencia sexual o matrimonios forzados, se les puede llamar matrimonios en estos casos. Y quisiera entonces, Rocío, que nos hagas un balance precisamente a nivel nacional o regional, si se quiere, sobre precisamente el estado actual de violencias a pesar de estos marcos de principios constitucionales, algunas leyes e incluso políticas. Sí, sí, digamos que el principal reto, después de 30 años de promulgada la Convención sobre Derechos del Niño, lo que vemos es que todavía hay muchos niños y niñas que están excluidos de la garantía de derechos, excluidos de los procesos de desarrollo. Y uno de los grandes obstáculos precisamente es que persisten diferentes formas de violencia contra la niñez. Y ahí hay un tema central y es ese reconocimiento que se tiene de los niños y las niñas. Cómo se reconocen o no se reconocen como sujetos iguales en dignidad. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho todavía como estados, como sociedades, para avanzar en reconocerlos, en incluirlos como sujetos y en reconocer las diferentes formas de violencia como algo intolerable. Por eso un poco los ODS lo que plantean es, si no abordamos el tema de violencias, no vamos a lograr avanzar en términos de desarrollo sostenible. Entonces creo que eso es lo principal, es cómo hacemos para reconocer niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, tanto en la familia, como en la escuela, como en la comunidad en general. Y implica una transformación en las creencias que tenemos, en las prácticas, en las normas sociales con respecto a cómo nos relacionamos con niños, niñas y adolescentes. Y ahí estamos, digamos, en un escenario donde los niños y niñas, no solo en Colombia, pero sufren de diferentes tipos de violencia y en todos los entornos, empezando un poco por el entorno familiar. El estudio de Naciones Unidas sobre violencia que se hizo en el 2006 dice que es en la casa donde más protegidos deberían estar los niños, niñas y adolescentes, donde más se vulneran sus derechos. Es el sitio
más riesgoso para los niños, niñas y adolescentes. Y ese es un tema que nos debe preocupar mucho ahorita en este marco, por ejemplo, del COVID, donde estamos aislados, donde estamos en nuestras casas, porque en general es ahí donde más se violenta a los niños, niñas y adolescentes. Obviamente está el tema que mencionaba Andrés, el tema gravísimo de violencia sexual, que también pasa por ese imaginario de cómo concebimos el niño o la niña, ¿cierto? Cómo creemos que podemos utilizar su cuerpo, que podemos utilizar, digamos, su voluntad. Y esto desafortunadamente también se da en la familia, también se da en la casa. Los principales perpetradores de violencia sexual son personas cercanas a la familia o de la familia, pero también se da en un escenario más comunitario, donde tenemos bastante justificados diferentes tipos de violencia, la explotación sexual, responsabilizamos a los niños y niñas, o sea, responsabilizamos a las víctimas, no la identificamos claramente como violencia. Entonces, digamos que son diferentes escenarios y diferentes retos, pero sí seguimos enfrentando, mucho, tenemos mucho por hacer todavía en términos de superar los diferentes tipos de violencia y los elementos que las justifican, que las toleran y que permiten que se perpetúen. Gracias. Ustedes han mencionado dos temas importantísimos. Andrés hablaba de comunidades y entornos protectores. Rocío habla del papel de la familia y podríamos también hablar del rol de otros entornos como las escuelas, los colegios, otros espacios también que deben ser entornos protectores. Y esto me lleva a algunas, ya hemos recibido algunas preguntas de quienes nos acompañan, que agradezco, y quisiera simplemente mencionar, hablando de entornos protectores, por ejemplo, alrededor del 17% en 58 países de niños, niñas y adolescentes están expuestos a las peores formas de castigo físico y de disciplina. 3 de cada 10 adultos creen que el castigo físico es un castigo necesario y bien visto para criar a niños y a niñas. Y también hay que reconocerlo cuando se habla de normalización. Cerca de la mitad de muchas adolescentes creen que está justificado que las parejas las golpeen. Esto me lleva también entonces a las preguntas que ya nos están planteando, que son dos asociadas a este tema, y el primero es, ¿cuáles serían, cómo trabajar con las víctimas de violencia cuando el agresor se encuentra en casa, en especial contexto de cuarentena o aislamiento? Y esta también tiene que ver con lo anterior, cómo lograr que la familia sea un entorno protector de niñas, niños y adolescentes. Rocío. Sí, tal vez lo primero ahí es una recomendación, es hay que creerle a los niños, niñas y adolescentes cuando hablan de violencia y cuando hablan de violencia sexual. Hay que creerles y una vez han hablado, han buscado ayuda, no se debe permitir que les vuelva a pasar nunca jamás. Es importante, por ejemplo, en esta situación de cuarentena, cómo tener canales que sean fáciles para las niñas y adolescentes para poder pedir ayuda, porque digamos muchas veces estas situaciones se identifican en el colegio o con amigos que los niños, las niñas comentan. Las principales víctimas de violencia sexual siguen siendo las niñas y las adolescentes, pues también por toda la concepción que hay un poco del cuerpo de las mujeres. Entonces hay que garantizar que cuando hablan de violencia sexual, les creemos y de que buscamos ayuda tanto en el entorno comunitario como, digamos, en el entorno institucional. También hay que garantizar, obviamente, que haya una respuesta y que sea una respuesta efectiva, porque desafortunadamente todavía no le creemos suficientemente a los niños y niñas. Y el otro factor importante es haber establecido, tener establecidas unas relaciones de confianza que pasan por una crianza sin violencia, que le permita al niño o a la niña hablar de lo que le está pasando, de lo que le pasa en casa, de lo que le puede estar pasando también vía virtual, pero que sepa que puede hablarlo y que hay un adulto cuidador que le va a creer y que le va a ayudar a resolver el problema. Eso es fundamental. Y con respecto al tema que tú mencionas del castigo físico, fíjate, por ejemplo,
que todavía nos preguntamos si hace daño o no hace daño golpear a un niño o niña. Y la sola pregunta ya es discriminatoria, porque nosotros no nos preguntamos si hace daño a las mujeres que las golpeen, ¿sí? O sea, todavía se golpea a muchas mujeres, obviamente, y hay feminicidios, que es otro de los temas que aumenta en estas situaciones de cuarentena, desafortunadamente, pero nadie se pregunta si es malo o no golpear a las mujeres. Nadie se pregunta si es malo o no golpear a los ancianos, a las personas de la tercera edad, pero todavía tenemos discusiones de si es malo o no golpear a los niños y niñas. En ese sentido es que tenemos que avanzar mucho todavía para no discriminar a la población de niños, niñas y adolescentes. Andrés. Bueno, Gilberto, tú hablabas o el asistente nos preguntaba sobre la situación actual. Es importante tener en cuenta que estamos ahora en una era digital y en confinamiento. Entonces, yo creería que si se aprovecha de la manera correcta y es accesible a escala universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás, debido a la pobreza, la raza, al grupo étnico, etc. Al conectarlos a numerosas oportunidades y dotarles de las actitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital. Pero a menos que ampliemos el acceso, la tecnología y este confinamiento puede crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen su potencial. Estamos afrontando nuevos peligros digitales en donde es importante que el papá, la mamá, el cuidador o incluso el docente, esto creo yo que es una intervención y para la generación de este entorno protector es fundamental el colegio, así sea de manera virtual actualmente, y los cuidadores. Las TIC han amplificado los peligros tradicionales como por ejemplo la intimidación, creando nuevas formas de abuso y explotación infantil, como el material de abuso sexual infantil hecho a la medida, el contenido autogenerado como los mensajes sexuales o sexting y la transmisión en vivo de abusos sexuales. Esto es información que es fundamental que los padres y madres y cuidadores lo conozcan y sepan cómo abordar con los niños, niñas o adolescentes. Porque en estos momentos tenemos niños más confinados o más tiempo en la casa, con más acceso a internet, y a veces de pronto los padres no tengan las herramientas suficientes o necesarias para generar ese entorno protector ante riesgos que por más de que estén encerrados en la casa, van a haber riesgos, solo que ahora son de manera digital o con el acceso a internet. Nosotros tenemos riesgos en el contenido, hay riesgos de contacto y hay riesgos de conducta. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos de contenido es cuando un niño está expuesto a un contenido no deseado e inapropiado. Un riesgo de conducta es cuando este niño va a tener acceso, por ejemplo, con un adulto que quiera tener una relación con el niño con fines sexuales. Así que para resumir la idea, el contexto familiar y el contexto educativo en estos momentos son fundamentales para generar este entorno protector de los niños, niñas y adolescentes y debe ser un principal foco de atención y de intervención para las diferentes entidades del Estado, ONG, Naciones Unidas, etc. La formación a docentes y padres de familia en el manejo de las TIC y las herramientas para el cuidado y limitación de acceso a ciertos contenidos es fundamental en este momento. Esto como manera complementaria a lo que comentaba Rocío, pero no quisiera entrar a repetir, estoy completamente de acuerdo con la opinión de Rocío en el hecho de creerle al niño, niña o adolescente y generar unos canales en los cuales él se sienta en la tranquilidad y tenga las herramientas suficientes para denunciar cualquier tipo de abuso en su entorno. Sí. Gracias. Y ustedes tocan algunos... Perdona, solo para complementar a Andrés en términos del riesgo digital. Claro, de acuerdo, el contexto digital es una oportunidad. Genera muchos riesgos por la posibilidad también de que captadores, tratantes accedan, digamos, al contacto con niños, niñas y adolescentes. Y ahí, digamos, una estrategia fundamental para proteger a los niños y niñas no es tanto una vigilancia o sí, como una represión con respecto a las redes, sino poder establecer relaciones de confianza en las que ellos capten fácilmente cuando hay algún acercamiento, algún contacto inapropiado y puedan hablar de eso y puedan pedir ayuda. Digamos que ese es el factor más protector,
para los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, los niños más pequeñitos no deben estar solos con un aparato que tenga conectividad. Los adultos y adultas debemos acompañarlos también en ese aprendizaje del manejo de los aparatos, de las redes. Creo que ahí hay mucho, no desde demonizar las redes, sino desde comprender lo bueno y lo malo y poder acompañarlos a ellos mismos en que vayan pudiendo detectar lo que es riesgoso y sus propios comportamientos que pueden poner en riesgo a otros o hacerle daño a otros niños, niñas y adolescentes. Hemos tocado dos temas interesantes sobre entornos protectores y riesgos. Precisamente para poder entrar a un par de preguntas que nos han hecho quienes nos acompañan en este ejercicio virtual de Un Tinto con la ONU, debemos nosotros reconocer que existen algunas dinámicas locales y nacionales que pueden ser precipitantes en materia de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos tiene que ver también con la migración, el flujo migratorio. ¿Cómo analizan ustedes o cuáles pueden ser los retos en materia de prevención y enfrentamiento en violencias contra niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios, tanto de retorno como de flujos pendulares que en este momento estamos viviendo a nivel local y nacional? Rocío. Sí, creo que el entorno, digamos, en general en las situaciones de emergencia, se exacerban las violencias que ya existen. No es, digamos, no es que aparezcan, sino que violencias que ya existen, que son estructurales también, que hacen parte, digamos, de las prácticas y de las creencias de la sociedad, en estos entornos se exacerban. Y uno de esos entornos es el contexto del flujo migratorio. Ahí el principal reto es poder identificar las violencias, porque hay hay una idea generalizada de que si se está en situaciones de vulnerabilidad, una forma de sobrevivir, entre comillas, es, por ejemplo, el sexo y, digamos, el pago y se justifica un poco el tema de pagar por sexo y de que si son niñas o jóvenes y están en pobreza, pues esa es una forma de sobrevivir. Eso es lo primero que tenemos que cortar de raíz. Es decir, no hay ninguna justificación para utilizar el cuerpo de un niño o niña adolescente para explotar el cuerpo y hay que tener la mirada muy puesta en los explotadores, en los tratantes y no justificar el tema responsabilizando un poco en la actitud de la víctima. Entonces, ahí es lo fundamental. Tenemos que reconocerlas como víctimas. Muchas, por ejemplo, de las niñas y adolescentes, inclusive mujeres adultas, son víctimas de trata, porque la trata se da cuando se capta, se traslada o se acoge a una persona con fines de explotación. En este caso estamos hablando de explotación sexual. Y tanto el Estado como la sociedad tiene que reconocerlas como víctimas y atenderlas en lo inmediato y en lo mediato como víctimas de trata. Entonces, ahí tenemos muchos retos en términos de identificar esa violencia y de poder responder adecuadamente y ágilmente a estos tipos de violencia contra las niñas. Y obviamente romper todos esos estereotipos, ideas, prácticas, normas que justifican la violencia sexual contra niñas y mujeres en general. Bien, gracias, Rocío. Y Andrés, para darte paso también con esta pregunta, pero con un componente adicional. Hemos hablado de explotación sexual y sabemos que es una de las principales formas de explotación que existe, que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pero en este mismo contexto migratorio, y como complemento a esta pregunta inicial, es qué otras formas o violencias se viven también en contextos migratorios y que estén asociados a la explotación. Ok, gracias, Gilberto. Sí, el contexto actual y la problemática actual de migración, principalmente de venezolanos, genera una serie de modalidades o de finalidades en la trata de personas que no radican solo en la explotación sexual. Nosotros, primero que todo, tenemos un especial riesgo de vulneración de derechos y de violencias ejercidas contra estos niños, niñas y adolescentes
al ser migrantes no acompañados. Creo ahí un reto importante es no solo identificar las violencias, sino primero que todo identificar a estos niños dónde están y poder llegar a atenderlos eventualmente. Sin embargo, en términos de la trata de personas, yo diría que existiría riesgo de explotación sexual, existiría riesgo de turismo sexual, inducción a la prostitución e incluso de mendicidad ajena, como lo hemos empezado a ver, circunstancias lamentables en donde se utiliza y se instrumentalizan a los niños en función, digamos, de un beneficio económico de un tercero. Ahora, hay una serie de factores de riesgo que están asociados a todas estas finalidades de la trata y a los riesgos que hay con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Nosotros en el país tenemos, lamentablemente, sigue habiendo una presencia de grupos armados y de delincuencia organizada. Hay economías ilegales. En la medida en que exista y ellos lleguen a un contexto de economías ilegales como de cultivos ilícitos, de minería ilegal, de narcótico, etcétera, los está haciendo proclives a la vulneración de sus derechos, no solo en términos de la trata, sino de otro tipo, digamos, de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Son personas que pueden estar en circunstancias delicadas en términos de pobreza, puede haber una negligencia parental, pueden entrar en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, hay un abandono o una dificultad de acceso a la educación y todas estas se constituyen en vulneraciones que nos hacen pensar que los niños y adolescentes en contextos migratorios y en un contexto como el colombiano son de especial atención. Hay unos riesgos muy especiales a los cuales prestar atención o los vamos a estar dejando atrás. Sí. Para complementar a Andrés, hay un tema y es el de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia, que los pone en una situación de mayor riesgo frente a todas estas dinámicas que menciona Andrés, que en general son dinámicas de utilización, digamos, de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el Comité de Derechos del Niño, las observaciones del Comité de Derechos del Niño han planteado tener una mirada muy cuidadosa con los y las adolescentes, porque en general a veces las políticas tienden más a favorecer niños y niñas en primera infancia. Hay algunos temas en términos de niños y niñas en edad escolar, pero muchas veces los y las adolescentes son los que están menos, tienen menos acceso a programas, a políticas, y están en un gran riesgo de ser explotados, tratados, utilizados, reclutados en el marco del conflicto por otros actores. Entonces ahí hay un llamado también de Comité de Derechos del Niño a tener una especial atención en los y las adolescentes. Bien, hay un factor, un elemento común en varias de las preguntas que nos han planteado y que lo voy a agrupar precisamente a la hora de hablar de la era digital. Todo este acceso a las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones tiene que ver con cómo conformar entornos protectores, qué herramientas existen para denunciar, para poder responder dentro del hogar, especialmente en periodos de aislamiento, frente a los riesgos que conlleva esta era digital en la que estamos actualmente. Entonces, básicamente esa preocupación que ha coincidido en varias preguntas, trato yo de resumirla en una sola y es cómo trabajar en las familias para conformar entornos protectores, especialmente en una era digital, y qué herramientas hay para poderlo abordar. Rocío. Sí, yo creo que la primera es una crianza sin violencia. Creo que si se hace desde un principio una crianza sin violencia, los niños, niñas y adolescentes tienen mayores factores protectores frente a riesgos a lo largo de la vida. Entonces creo que esa es una cosa muy importante y empezar a trabajar sobre eso, aprovechar, digamos, este momento que tenemos de cuarentena, de encierro, para empezar a hacer compromisos en términos de resolución de conflictos que no pasen por el miedo, que no pasen por la violencia, y eso creo que eso es algo que nos va a servir para este momento y nos va a servir, digamos, más adelante también en el transcurso de la vida.
Hay unas líneas, digamos, existe la línea 141 del ICBF, la 155 de violencia contra la mujer, la 123 de policía, pero lo fundamental es, primero, que digamos que haya agilidad en la respuesta de las líneas y en la remisión de casos y la gestión de los casos. Segundo, que los niños y adolescentes tengan la información y ojalá que también tengan acceso a botones y a otras formas de pedir ayuda fácilmente, que los adultos y adultas que la están cuidando les crean, que las autoridades faciliten y les crean también y faciliten una respuesta adecuada. Y hay se están haciendo muchos esfuerzos en acompañar ahorita a las familias, tanto en qué tipo de actividades realizar, cómo acompañar a los niños y niñas en el manejo de las diferentes redes, de los diferentes aparatos electrónicos, cómo estar con ellos, tratar de hacer actividades con ellos físicas permanentemente, tratar de tener momentos de esparcimiento y también que los adultos puedan tomarse sus momentos, respirar, entender que los niños y niñas están también y los adolescentes están también pasando por una situación difícil, también están angustiados, también tienen ansiedad, tristeza, que perciben todos los sentimientos de preocupación y angustia que tienen los adultos y adultas. Y ahí el Estado tiene un compromiso y es acompañar adecuadamente a las familias para que las familias puedan a su vez acompañar adecuadamente niños, niñas y adolescentes, porque ahí tenemos que evitar también culpabilizar a la familia, hay que darle herramientas a la familia para que pueda hacer bien tanto todo el proceso de crianza, el acompañamiento y la protección hacia diferentes tipos de riesgos y fortalecer los factores protectores en los propios niños y niñas, sin decir que entonces la violencia es responsabilidad de ellos y ellas. Gracias, Andrés. Gracias. Complementando a Rocío, sí, es fundamental, digamos, el trabajo con la familia, pero yo creo también que en las circunstancias actuales es fundamental trabajar también en todo este contexto educativo. Niños, niñas y adolescentes están accediendo a clases virtuales y en la medida en que, digamos, líneas telefónicas hay muchas, como lo menciona Rocío, hay páginas como Te Protejo o en TIC Confío, en donde se puede aprender sobre el uso responsable de este tipo de herramientas. Pero es fundamental y creería yo que el hecho de trabajar con los docentes y generar procesos de formación va a permitir que esta información le llegue a los niños, niñas y adolescentes y a los padres de familia. Muchas veces los padres de familia no conocen estas líneas, no conocen cómo acceder a esas, digamos, líneas o mecanismos de denuncia. Ahora, lo que observa uno a veces en el territorio, al intervenir, al trabajar con niños, niñas y adolescentes, al hablar con docentes y padres de familia, es la necesidad de tener herramientas en pautas de crianza, en métodos alternativos no violentos para la solución de conflictos, en ser un padre o en no, cómo no ser un padre o una madre ausente finalmente del hogar. Si en estos momentos tenemos una dinámica al interior de los hogares en donde todo el tiempo está el papá y la mamá y de pronto antes había un papá ausente, que de pronto no tenga las herramientas suficientes para enseñar y corregir a este niño, niña, adolescente, puede entrar o simplemente se puede incrementar el riesgo de violentarlo, sea física, psicológica, moralmente o incluso sexualmente. Entonces creo que es una oportunidad para generar procesos de formación, generar herramientas a los padres de familia y a los mismos docentes para generar estos entornos que sean realmente unos entornos que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Bien, gracias. Perdona, que son fundamentales los docentes, los educadores comunitarios. UNICEF está ahorita trabajando mucho en el marco de una estrategia que trabajamos con flujo migratorio, que es círculos de aprendizaje, y cómo a través de estos educadores podemos realmente llegar a los niños, a las niñas y a las familias, acompañarlos, darles pautas y mensajes para hacerlo cada vez mejor. De acuerdo que eso es fundamental. Y lo primero de lo que tenemos que estar convencidos como familias, pero también como educadores, como docentes, como funcionarios, es
de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia y que no se justifica en ninguna circunstancia la violencia contra niños y adolescentes, y digamos que a pesar de que reconocemos toda la situación de tensión que se tiene en este momento con la cuarentena, con el COVID, no es una justificación para violentar, para gritar, y entonces ir aprendiendo cómo, si estamos convencidos de que no es aceptable, buscamos también otras formas, de acuerdo con pautas, con orientación, con instrumentos para hacerlo cada vez mejor. Bueno, no veo a Gilberto conectado. Perdimos a nuestro moderador. Hemos perdido a nuestro moderador. Pero no sé si pudiéramos tomarnos el atrevimiento y fuéramos conversando, Rocío, de pronto de estos retos que tenemos como país y como institucionalidad en materia de prevención. Si estás de acuerdo, conversamos sobre estos principales retos que es, digamos, parte de el objetivo de este tinto con Naciones Unidas, de conversar sobre estos retos de mediano y largo plazo que tenemos de prevención de violencias contra los niños, niñas o adolescentes. ¿Te parece, Rocío? Sí, si quieres. Creo que puedo empezar por decir que el Comité de Derechos del Niño, en las observaciones que le hizo al Estado colombiano en 2015, lo que plantea es, bueno, el Estado colombiano tiene buenas leyes, ya tiene un Código de Infancia y Adolescencia, tiene otras leyes sobre violencia y sobre diferentes temas, digamos que son buenas, y saluda al Estado colombiano por estas leyes. Y dice, el reto está en implementarlas adecuadamente y en implementarlas desde un enfoque de derechos de niñez, es decir, desde este principio que yo mencionaba del interés superior del niño, como en cada decisión que se toma por un juez, por una autoridad administrativa, por cualquier funcionario de salud, de protección, se está teniendo en consideración cómo garantizamos de mejor manera esos derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Y, digamos, para superar la violencia se necesita, por una parte, transformar imaginarios, transformar normas no solo de las comunidades, sino también de los propios funcionarios, para poder identificar y responder adecuadamente a las violencias, pero también tener recursos suficientes para trabajar con las familias, para acompañar adecuadamente a las familias antes de que se presenten las vulneraciones, para acompañarlas adecuadamente después de que se presentan vulneraciones de derechos de niñez, y obviamente para garantizar también el acceso a la protección y a la justicia de los niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas pues de estas vulneraciones y de estos delitos. Entonces creo que hay retos en diferentes niveles. Uno también muy importante en todos los niveles es garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes, es escucharlos, escucharlas, tener en cuenta su opinión, que es otro requisito fundamental de la aplicación del principio del interés superior del niño, tener en cuenta su opinión y hacerlos parte también de los procesos de desarrollo y de las soluciones frente a temas como los diferentes tipos de violencia. Andrés. Nuestro moderador, Gilberto. Sí, qué pena, tuve una falla técnica, pero bueno, estas cosas suelen pasar en esta época digital. No, yo quería realmente, discúlpenme que me haya desconectado, pero hay varias preguntas que nos han hecho y creo que son muy pertinentes, sobre todo porque estamos en un tinto con la ONU y la idea es que la gente también pueda conocer nuestro trabajo y cuáles han sido las acciones que hemos adelantado con la sociedad, los gobiernos y otros actores que tienen una responsabilidad fundamental en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, la idea es que también, para abarcar varias de las preguntas que han hecho en ese sentido, quiero, Rocío y Andrés, que nos cuenten desde el mandato de cada una de sus agencias, UNICEF y UNODC,
¿cuáles han sido las principales acciones y qué acciones a corto, mediano y largo plazo se tienen pensadas en los contextos actuales y futuros para poder trabajar en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes? Rocío. Sí, bueno, UNICEF tiene el mandato fundamentalmente de fortalecer al estado, a los estados en donde tiene presencia ya la sociedad civil para que avancen en la garantía de derechos de niñez y adolescencia. En términos de violencia, nosotros hemos trabajado durante muchos años en el tema de la afectación por el conflicto armado, la prevención de reclutamiento y también a la atención de niños desvinculados, niños y niñas desvinculados del conflicto armado. En ese marco también la atención, la prevención, la educación en el riesgo de minas, de la afectación por minas antipersonal y los temas de violencia en general, de violencia basada en género con un énfasis fuerte en la prevención de la explotación sexual, en la articulación también no solo del sector público, sino del sector privado, para poder prevenir la explotación sexual en contextos como viajes y turismo y en otros contextos, en contextos de industrias extractivas, en otros. Y un tema también importante de justicia, de garantía de acceso a justicia, tanto cuando los niños y niñas son víctimas de delitos como cuando son acusados de infringir la ley penal. Y ahí está el tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En este momento, en la coyuntura de la cuarentena con el COVID, estamos haciendo muchos esfuerzos en términos de comunicación para el desarrollo y para el cambio, en proyectos con los mismos adolescentes, con los mismos niños y adolescentes, para que ellos mismos produzcan mensajes y trabajen sobre formas de llevar mensajes sobre protección, tanto en temas de salud y bioseguridad, como en temas de protección frente a diferentes tipos de violencia. Creemos firmemente en la promoción de la participación infantil y juvenil y de adolescentes, y también estamos haciendo en este momento muchos materiales y trayendo también de lo que están haciendo en otros países para acompañar precisamente familias en espacios protectores, en sitios de frontera, acompañar tanto a familias que están, digamos, en sus casas, como a personas que están en una situación de pendular, en situación de calle, en otras situaciones, para que puedan acompañar adecuadamente a sus hijos e hijas en esta coyuntura. Gracias, Andrés. Antes de cerrar, la misma pregunta en torno a, desde el mandato de UNODC, ¿qué acciones se han adelantado y se tienen pensadas adelantar para enfrentar estas graves violaciones contra niños, niñas y adolescentes? Gracias, Gilberto. Sí, desde UNODC nosotros trabajamos con los estados y la sociedad civil para prevenir que la droga y el delito amenacen la seguridad, la paz y el desarrollo de las comunidades. Partiendo de ese hecho, UNODC tiene un área conocida como ProJust, que es fortalecimiento de la justicia y prevención del delito, y hemos desarrollado un sinfín de proyectos que se enfocan sobre todo en la prevención primaria, pero también secundaria y terciaria, de la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la delincuencia. En ese sentido, hemos desarrollado metodologías no solo desde Colombia, sino desde nuestra oficina central, metodologías que a través del arte, la cultura y el deporte generamos una serie de dinámicas supremamente lúdicas a través de las cuales desarrollamos competencias en los niños, niñas y adolescentes. Rocío decía muy bien ahorita la importancia de hacer partícipes a los menores de edad en los procesos de desarrollo de políticas, de planes y de proyectos, y en ese sentido es fundamental brindar las competencias, considerarlos y entenderlos como sujetos activos en la sociedad y sujetos capaces de la toma de decisiones y de incidencia política y social. Entonces desarrollamos muchos proyectos de prevención primaria, secundaria, y también hemos trabajado muy fuerte de la mano del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Aquí hemos tenido la fortuna de participar de la mano de diferentes entidades locales y del gobierno nacional en proyectos supremamente interesantes de justicia restaurativa. Tuvimos, por ejemplo, la fortuna de acompañar el programa distrital de justicia restaurativa, en donde hemos visto
que después de 4 grandes años de aprendizaje, la reincidencia de estos niños, niñas y adolescentes o de adolescentes y jóvenes en la comisión de delitos se ha reducido un 6%. Son grandes experiencias que nosotros hemos obtenido en términos de justicia restaurativa, en el diseño de metodologías, pero no solo eso, también tenemos toda una línea de proyectos que ya hemos comentado a lo largo de este tinto, que es toda una línea de trabajo en asesorar con políticas, metodologías, protocolos y campañas, si se quiere, para la prevención de la trata de personas, en donde los niños, niñas y adolescentes y las mujeres son especialmente vulnerables, y en el tráfico de migrantes. Y a futuro, por supuesto, hay mucho camino que andar. Hemos observado grandes retos que celebramos como el gobierno nacional está asumiendo, por ejemplo, con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hay retos enormes para llevar la justicia restaurativa a niveles rurales con el Ministerio de Justicia, con otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Entonces, retos hay muchos. Creo yo que es importante aquí que cada vez signifiquemos más la forma como obtenemos información en términos, por ejemplo, de los factores de riesgo de vinculación de niñas y adolescentes a la delincuencia. En la medida en que nosotros conozcamos mejor los factores de riesgo y los factores de protección, las intervenciones que hagamos, sean en medidas privativas o no privativas de la libertad, van a estar mucho mejor enfocadas. Y aquí un reto que nosotros queremos asumir ya para cerrar como bueno de este es el apoyo necesario que tenemos que desarrollar de intervención con las familias y en los contextos educativos. No podemos entender que la prevención de violencias contra los niños, adolescentes y jóvenes se centren en el individuo. Yo debo trabajar en su contexto educativo, debo trabajar con su familia y debo trabajar con la institucionalidad que rodea y que tiene misiones de protección de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Bien, muchas gracias. Sí. Perdona, para complementar, creo que es fundamental, yo lo mencionaba, el fortalecimiento de las familias. UNICEF tiene una apuesta, Naciones Unidas tiene una apuesta a nivel mundial por la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es cómo tratar de separar solo en los casos absolutamente necesarios a los niños, niñas de sus familias y nunca por situaciones de pobreza, sino realmente cuando hay vulneraciones de derechos. En caso de que sea absolutamente necesario separarlos, buscar modalidades familiares y ir progresivamente desinstitucionalizando, y en el campo de la responsabilidad penal para adolescentes, siempre priorizar sanciones alternativas a la privación de libertad, porque está demostrado que la privación de libertad es el factor que más promueve que vuelvan a entrar y a vincularse, digamos, en delitos o en actividades ilícitas. Y una apuesta muy grande por la coordinación interinstitucional. El gobierno colombiano está comprometido con una alianza nacional para poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez. Creemos que este es un marco muy importante de trabajo y de coordinación, y tenemos toda la disposición. Estamos trabajando conjuntamente con el ICBF y con el Estado para fortalecer esta alianza, que está trabajando en las estrategias de INSPIRE, que es una propuesta de trabajo que va desde el cambio de comportamiento y de creencias de los cuidadores hasta el cambio de política pública y de legislación. Creemos que hay que trabajar en todo el rango, todos los niveles, para poder realmente avanzar hacia un país protector de los niños, niñas y adolescentes frente a todos tipos de violencias. Bien, Rocío, Andrés, gracias. Es cierto, además sobra mencionar que ambas agencias, tanto UNODC como UNICEF, además de haber trabajado en varios proyectos conjuntamente, también hemos acompañado conjuntamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades locales, distritales y también del orden nacional en el fortalecimiento de las acciones, tanto diseño de políticas, implementación como capacitación y formación de herramientas. Quiero agradecerles a todas y a todos quienes nos acompañaron. Lamentablemente el tiempo se acaba. Pido excusas por el error técnico de conexión que afortunadamente no generó mayores traumatismos al espacio. Realmente hemos abordado temas importantes que nuestros panelistas han analizado a profundidad sobre retos, realmente la importancia de la conformación de entornos protectores, la identificación de precisamente los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derechos, de dignidades
y que efectivamente esto demanda unas respuestas muy integrales y articuladas de diferentes actores. No solamente esto, sino también la identificación de las violencias y los riesgos y escenarios que además propician o exacerban las violencias que ya preexisten o existen por una naturalización que también debe ser combatida. Adicionalmente, pues debemos recordar que existen una serie de principios de carácter constitucional que sí mencionaron al principio, están también de carácter internacional como herramientas como la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y que efectivamente tenemos una responsabilidad todos y todas. Yo quiero agradecerles realmente a Andrés, a Rocío por habernos acompañado. Realmente la coyuntura del COVID-19 impidió desarrollar la Feria del Libro como tradicionalmente se ha hecho durante muchísimos años, pero la tecnología y el compromiso de quienes seguimos este evento de la Feria del Libro para poder generar espacios de conocimiento y socialización nos ha llevado a este escenario de un tinto con la ONU a través de la virtualidad. Gracias a quienes nos han acompañado por apoyar también este trabajo de la FILBO y participar de estos espacios, particularmente de un tinto con la ONU. Y desde el Sistema de Naciones Unidas los invitamos para que sigan participando a través de estos espacios en la programación que tendremos hasta el 5 de mayo, que dura la Feria del Libro. Andrés, Rocío, nuevamente gracias, y a quienes duraron hasta este momento, muchas gracias, se nos pasó la hora muy rápido. Andrés, Rocío, nuevamente gracias y seguiremos trabajando. Gracias Andrés, un gusto estar con todos y todas. Gracias. Gracias Gilberto, muchas gracias Rocío, que estén muy bien.